octubre de 1400 hablaba de que Colón descubrió otro continente, o que Colón le dio otro mundo al mundo, en fin. Y también, pero muchos también sostenían de que no era tan así, porque ese descubrimiento se originó con personas que eran presas, que eran presidiarias, y como que le quitaron o le quitaban el mérito de aquel suceso. A propósito del tema, aquí tenemos al doctor Lenín Garcés, nuestro analista, con quien justamente le damos la cordial bienvenida aquí a Opinión Punto de Encuentro, para que nos comente al respecto de este acontecimiento de lo que dice la historia. Bien, gracias por estar aquí una vez más, yo muy contento de compartir con vosotros. Bien, el día 12 de octubre de 1492, día del descubrimiento de América, el día de la raza, ha sido uno de los hechos históricos más controvertidos y que tiene las interpretaciones más disímiles. Yo voy a decir mis puntos de vista sobre este aspecto. ¿Hay descubrimiento de América? Se ha dicho que no hay descubrimiento de América, ¿no? Hay Día de la Raza, también se ha dicho que no hay Día de la Raza, que sí hay Día de la Raza, que no hay descubrimiento de América, que sí hay descubrimiento de América. En cuanto a Día de la Raza, yo diría que no podría haber Día de la Raza porque no existen las razas. Esto desde el punto de vista naturalmente de la biología, de la genética, es decir, desde el punto de vista riguroso científico, ¿no? Cuando hablamos de las razas, hablamos en un sentido, de un término vulgar, de uso, que está ahí, rupestre, digamos, arcaico, y que se refiere a ciertas características físicas, sobre todo distintivas, ¿no? Dentro del orden físico aparente, de los rasgos, los ojos más rasgados, la pigmentación de la piel, este tipo de cosas, ¿no? Y que a nivel genético se traducen en unas variaciones que corresponden a variaciones, por ejemplo, de eso, de la cantidad de melanina en la piel, que da una tonalidad u otra y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, situaciones que evidentemente no obedecen al criterio de la biología o de la genética en cuanto a la raza, que evidentemente sí existen, y así nosotros hablamos, por ejemplo, de un pedigrí en un animal o de las razas de los perros, por ejemplo, en donde lógicamente la calidad del animal mismo está dando por la raza, ¿no? En el caso humano no existiría esta condición biológica de raza, simplemente no existen. Fue un término que más que nada que se desarrolló con respecto de los seres humanos durante el siglo XIX, ¿ya? Durante el siglo XIX ya. Y luego, pues lógicamente ya hubo mucha discusión a ese respecto. Sobre la raza ha habido mucha discusión sobre las superioridades de las razas, y esto de aquí, recordamos que hasta la Segunda Guerra Mundial fue inspirada en criterios de superioridad racial, pero ya a mediados, muy poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, ya la discusión se quedó zanjada con los descubrimientos de la genética. Entonces supimos que no existían las razas. No tiene sentido hablar de las razas desde mediados del siglo pasado. Correcto. Eso es el asunto. Por tanto, no, el término raza, el término científico es clina, para estas variaciones, pero no es el criterio de raza, peor aún de su especie, que fue un término que se desarrolló durante el siglo XIX también, ¿no? En cuanto al descubrimiento de América, se ha dicho que no hay descubrimiento de América, tenemos que decir nosotros que sí hay descubrimiento de América, evidentemente. Si el criterio, las razones por las que se niega el descubrimiento de América son que antes hubieron otros que llegaron a América, pero se refieren a vikingos y estas cosas, nórdicos y esto de aquí, vinieran aquí. Bueno, eso no tiene ningún sentido, porque entonces el descubridor de América fue aquellos mongoloides que entraron por el estrecho de Bering, es decir, la primera banda que pisó este continente serían aquellos descubridores anónimos, ¿no? Es decir, que sí hubo el descubrimiento. Correcto. Porque el criterio es histórico. El criterio es histórico. El descubrimiento de América tiene un criterio histórico en el sentido de que transforma la historia. Es decir, y en ese sentido, no solamente que existe el descubrimiento de América, sino que el descubrimiento de América es el gran descubrimiento. Además que muchos ubican la edad moderna con relación al descubrimiento de América. Y a la época, ¿cómo nació la idea de Colón de hacer ese viaje? Bueno, aquí hay muchas versiones. Colón también ha sido uno de los personajes más interpretados, más polémicos, interpretaciones más disímiles. Se ha dicho de todo, ¿no? Incluso hasta ahora se ha discutido si era genovés o era catalán.
Pero en todo caso, era un aventurero, sí. Y lo que sabemos es que había las rutas a las Indias que eran muy difíciles y que se pretendía, pues no desde Colón, sino desde antes, una ruta más rápida hacia las Indias, y que había lógicamente un desarrollo cartográfico que estaba en la época y basado en esto, sin duda en estas cartografías. Colón pues desarrolló una hipótesis de una ruta que también me falló. Evidentemente no llegó a las Indias, llegó a América, pero no a la América continental, llegó a las Antillas, hizo luego 3 viajes más, nunca llegó a la América continental, siempre se quedó en islas de las Antillas, ¿no? Y entonces, esa es la historia. Colón pues fue un navegante, cartógrafo al parecer también, que estudió la cartografía buscando una ruta más rápida a las Indias y se encontró con América. Bajo el auspicio de la corona de Castilla, que es otro desarrollo que había que hacer, muy relacionado, muy importante. Y con respecto de que vino Colón, que se llevaron las riquezas de América de aquel entonces, ¿usted comparte ese criterio? Sí, pero lógicamente, naturalmente que sí, pero eso hay que matizarlo, porque por ejemplo se habla de España, llegó aquí. ¿Qué era España? España eran los reyes católicos, evidentemente, que era el matrimonio de Felipe II con Catalina. Catalina era reina de Castilla, Felipe de Aragón, y unieron al reino. Bueno, aquí son los fundamentos de España, donde se desarrolla la nación de España. Pero bien, este matrimonio de los reyes católicos. Y entonces se atribuye esto incluso a la Iglesia Católica. Los reyes católicos, ¿no?, venían aquí con una cruz y con una espada vinculada a la Iglesia Católica, y estos son totalmente lo que se llama en historia leyendas negras, es decir, chismes que se pretenden luego volver historia. Evidentemente una historiografía lógicamente nos libra de todas estas mamarachadas, ¿no? Son mamarachadas completamente, y para eso, por algo existe la historiografía, ¿no?, para darle por lo menos algún rigor, para por lo menos saber cuándo es una leyenda negra, cuándo es una verdad, qué valor de verdad puede tener, qué probabilidad de verdad, etcétera, ¿no? Quiero decir que la historia hay que estudiarla a la luz de la historiografía, con criterio, con rigor, introduciendo principios, reglas, evidentemente. En este sentido, pues ya un estudio riguroso del asunto nos lleva pues por relación a los reyes católicos, por ejemplo, que los reyes católicos y por tanto en relación a la Iglesia Católica, en absoluto pues no corresponde esa versión que luego se dará pues, del saqueo y todo lo demás, sino justo lo contrario, y tanto así que Bartolomé de las Casas y muchos otros frailes jesuitas, etcétera, estaban siempre al tanto de informar a los reyes sobre cualquier abuso aquí, y los reyes así lo solicitaban y pedían que se informen. Hay que entender que España y América estamos hablando de dos categorías completamente distintas, que es la distancia y el otro el tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer esta relación un tanto, pero que nos sirve didácticamente, ¿no? Que me parezca torpe, pero didácticamente yo sé que va a ser útil. Esto es, que estaba más distante España de América, por lo tanto los reyes católicos, de lo que aquí pasaba en América, que de ese momento a nosotros ahora. Claro, estamos en dos categorías distintas, una es la distancia y otra es el tiempo, pero nosotros estamos muchísimo más cerca de esos acontecimientos, quiero decir que los reyes católicos estaban a una distancia abismal. El descubrimiento de América se hace en el 92, en el 1492. Catalina, la reina Isabel muere en el 504. Son apenas 12 años. Los nombramientos tardaban a veces 20 años. Por favor, ¿cómo se puede hacer esa relación cómo se puede hacer historia, enseñar historia de esta manera tan impresentable y tan desvergonzada? Absurdo totalmente. Somos Opinión y Noticias, punto de encuentro. Aquí dialogando con el doctor Lenín Garcés, nuestro analista, con quien estamos hablando respecto a la importancia de aquel 12 de octubre de 1492 en que llegó Colón a nuestro continente. Con respecto al aporte
que vino, que trajo Colón en el tema de la cultura, la región? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí había cultura, ¿no? Eso es lo primero que ahora es un tema ya mejor desarrollado, con esto del indigenismo, con esto de la nacionalidad, con el neoconstitucionalismo, quiero decir el constitucionalismo andino que se llama, las nuevas constituciones que reconocen incluso jurisdicciones indígenas, etc. Bueno, todo este desarrollo también de la Pachamama y todos estos criterios que se han introducido, de los saberes ancestrales y todas estas cuestiones, ¿no? Que ahora se da mucha divulgación también sobre esto de aquí, ¿no? Y entonces se evidencia que había cultura, ahora lo de los mayas está muy desarrollado. Entonces hay dos cosas yo diría aquí, ¿no? Para poner las cosas en su orden. Lo primero, en que hay una cultura desarrollada valiosísima. Yo hace poco estuve en las redes sociales discutiendo sobre el tema de los mitos y le tuve que decir 4 cosas a un atrevido en que trataba a los mitos como si fueran cuestiones de ignorantes, ¿no? Es decir, los mitos encierran una sabiduría y a veces son un tesoro, una riqueza de sabiduría y no puede ser tratada. Lastimosamente en las redes sociales escribe cualquier atrevido entra y habla de los mitos. Los mitos son como visiones, a veces ingenuas, pero siempre encierran un enorme valor. Es decir, no es una cuestión que está ahí de despreciar. Es decir, lo que quiero decir es que aquí había cultura, y una cultura valiosísima, valiosísima. Pero luego se va a decir esto en el sentido de que encontramos un resto arqueológico y lo atesoramos y lo llevamos a un museo y es una cosa para ver y mira. No. En las relaciones de las guerras, digamos, de las conquistas, siempre se dio normalmente la destrucción de la anterior conquista. Vamos a un corte. Y aquí Y venimos con más. Bien, vamos a un corte. Correcto. Por ejemplo, está bien, no me parece demasiado. Está bien. No, está bien. ¿Por qué no? Oye, dice que viene Colón, ahí también se escribió que empezó la esclavitud de nuestro continente. ¿Perdón? Digo, empezó la esclavitud. Cuando vinieron los españoles. No, la esclavitud ya hubo en Grecia, lógicamente. Lógicamente aquí se sometió a Cuando vino el dominio español. Lógicamente. Se sometió a esclavitud, lógicamente, a los indígenas, evidentemente. Claro, entonces estamos. Sí, evidentemente. Sí, ese tema se lo puede tocar perfectamente. Pero la esclavitud no es algo que se lo inventó en la conquista. No, eso ya estaba. Lógicamente desde los griegos y desde siempre, de toda la vida. Correcto. La esclavitud se da en un invento de la guerra. Un invento de la guerra. Del que vence la guerra y se somete a la esclavitud al vencido. Y ese es el derecho al más fuerte. Se da dentro de un criterio de derecho también, ¿no? El derecho del que vence la guerra, ¿no? De saquearle al otro, incluso de hacerlo su esclavo. En la cuestión de la riqueza, de la... Muy bien, vamos a más. Aquí estamos en Opinión, punto de encuentro. Aquí en este viernes 12 de octubre, aquí una noche especial. Justamente estamos analizando, estamos conversando con nuestro experto, el doctor Bendín Garcés, respecto al tema de la llegada de Colón sí, a nuestro continente. Bien, sigamos, doctor Garcés, con el tema que estamos viendo. Bueno, decíamos que cuando aquí había cultura, habíamos dicho, ¿no? Entonces yo decía, vamos a ubicar las cosas en su lugar, ¿no? Orden, que las cosas ocupen su lugar. Aquí había cultura, evidentemente. Esa cultura se le da un valor, un poco de respeto, ¿no? Esa antropología, datos que conocemos de algo de pueblos que existieron, se tiene ese respeto, pero sin embargo hay que hacer un vínculo, bueno, es una parte que hay que considerar naturalmente, evidentemente que eso existe, pero hay otra situación aquí que viene a ser la relación que tenía, dicho en pocas palabras, el aporte que podía haber dado, cómo se podía haber relacionado todos esos datos con el saber nuevo, con ese encuentro de saberes, ¿no? Es decir, la versión que se da de la historia siempre es de destrucción del anterior saber, ¿no? Como parte también de la conquista, de la dominación del vencedor, del derecho del vencedor,
de destruir aquello que ha sido vencido, ¿no? Esto ha sido la regla general de las conquistas y de los imperios, ¿no? Y lo seguimos viendo en los imperios actuales, en los Estados Unidos, ¿no? Que para ellos son el faro, por ejemplo, de todo, ¿no? De la libertad, de la democracia, y es una cosa totalmente destructiva, porque no son faros de ninguna democracia ni de nada. Han hecho sus aportes, pero nada más que eso. Pretender volverse faros, volverse la luz, volverse el abanderado, es enormemente destructivo para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, bien, en estas relaciones hubo sí una circunstancia de destrucción y sí perdieron aquí, lógicamente, datos que hubiesen sido enormemente valiosos en cuanto que se hubieran incorporado al desarrollo humano en general, ¿no? Datos de orden médico, por ejemplo, por decirle algo que se me viene a la mente, las trepanaciones que hacían en el cráneo, bastante novedosas, las que se hacían aquí, mucho más adelantadas, las que se hacían en Europa, ¿no? Además de vea, si hasta ahora estamos valorando saberes ancestrales para incorporarlos, ¿no? Bueno, en ese tiempo, imagínense, lógicamente hubo una pérdida, pero no solo de América, sino de la humanidad como tal, pero que fue la regla general de las conquistas. Afortunadamente, cuando en los dos grandes imperios que han habido de la humanidad, que ha sido Grecia y Roma, cuando se encuentran ambos imperios, Roma termina conquistando a Grecia. Afortunadamente, Roma era Roma, no era cualquier cosa, no eran unos tontos, quiero decir, no eran unos imbéciles. Lógicamente, se dejaron conquistar culturalmente por Grecia, ¿no? Porque ya los romanos eran listos, pues, ¿no? Imagínense ustedes si hubiese sido una horda de salvajes que hubiesen destruido toda Grecia, ¿no? Correcto, somos opinión, punto de encuentro. Con respecto al rol de los maestros, de los docentes en los colegios, escuelas, en enseñar historia, ¿usted cree que hemos estado bien enrumbados, que el término? Han estado bien mal, digamos. Bien mal. Pésimos, totalmente pésimos, totalmente llenos de mentiras y de engaños directamente, ¿no? Y de torpezas impresentables. Y por un ejemplo espléndido esto de aquí, fue alguna vez que me tocó estar ahí en una escuela, este día mismo, era un colegio. Y entonces salió el Día de las Razas, pero por Dios, ¿pero qué Día de las Razas? Como he dicho, si desde mediados del siglo XX se sabe, no cabe hablar de razas. Es como hablar de ¿qué? De las sirenas. Es una cuestión totalmente... pero ¿cómo es posible que estas cosas se digan en centros que se supone que deberían de transmitirse en conocimiento? La historia es importante que se enseñe, que se siga enseñando en los colegios, en las escuelas, aunque con correctivo, por supuesto. ¿No es importante? Pero es que eso es del siglo pasado y a mediados del siglo pasado, pues. Bueno, fue la ciencia, no, vea, el año pasado ya se supo. No, acaban de descubrir algo. No, vea, acaba de haber un descubrimiento de tal. Que 2 o 3 años para que se incorporen los cambios. Pero es que si no se incorporan, pues igual nos seguirán enseñando durante siglos lo mismo, ¿no? Es una cosa totalmente propia de un oscurantismo de nuestro tiempo, ¿no? Que se creen que estamos viviendo unos tiempos espléndidos, unos tiempos oscuros que no tienen ninguna comparación. ¿Qué va la Edad Media? La Edad Media no es ningún oscurantismo. El oscurantismo es lo que estamos viviendo ahora. Somos opinión y noticias, punto de encuentro. Bien, nuevamente volviendo al tema de la llegada de los españoles, ¿es cierto que también hubo abuso de ellos hacia nuestras mujeres que estaban en ese entonces? Claro, pero hay que lógicamente en la guerra se dan abusos, pues. Fíjese usted, si quiero decir eso no es una guerra, es una conquista. Primero, 2 cosas que yo quisiera decir aquí. Primero, que la tal masacre que se da, no se da. No, eso es mentira. La gran masacre no se da. Aquí se diezma la población, nuestros territorios aquí, esta zona de aquí, de estos países, se da por la malaria. Y lógicamente los nativos aquí fueron muy vulnerables a la malaria la trajo los españoles y diezmó totalmente. Claro, Europa tuvo epidemias, la peste, una serie de pestes que diezmaron a las poblaciones europeas, sí, pero la mayor mortandad se dio con respecto a la malaria aquí en América. Ya hubieron antecedentes, sí, en Europa, pero nada comparable a lo que logró devastar la malaria
que ya es una enfermedad que no existe, que ya fue totalmente erradicada. De sus últimos reductos, que fue en África, ya no existe hace décadas la malaria, pero en el tiempo de la conquista los españoles trajeron aquí la malaria y muy sensibles a la malaria, los nativos fueron diezmados completamente por esta enfermedad. Muchos muertos. Esa fue el gran aniquilamiento, ¿no? Imagínense, si estudiamos con rigor estas cosas, que vinieron los españoles y masacraron a los incas. El imperio inca tenía 20 millones de habitantes, eran 178 españoles, y en no sé cuánto tiempo le ponen ahí, cuando luego llegaron otros, mataron al 80% de la población. O sea, cada uno tenía que salir cada día y matar, por ejemplo, si salen las cifras, por decirlo, cifras que por decirle 600 personas o 1000 personas, una total cosa ridícula totalmente, ¿no? Lo que sabemos sí es que trajeron la malaria, y la malaria provocó una reducción, dejando un resto mínimo de la población indígena. Lamentablemente, ¿verdad? Exacto, fue la malaria, sí. No se explica tampoco de otra manera. Punto de control. Porque llegaron muy poquitos españoles. Correcto. Vamos a la reflexión de la... Salmo 25. Pero en verdad que en colegios, escuelas, a veces sí hay profesores que dejan mucho que decir. Naturalmente, en todo punto de vista. Es que no se enseña con rigor. Como debe ser, ¿no? Lógicamente. Por ejemplo, hubiese como un tipo de Es que los que escriben los textos no saben. Claro. Pero es una cuestión tan fácil de un poquito de responsabilidad y tomarse en serio el asunto. Escriben los textos así, ya tienen sus negociados ahí con el ministerio, escriben cualquier mamarrachada, se ven. Y los profesores tampoco saben historia nada. Claro, o no se esfuerzan por hacer más investigaciones. ¿Qué se van a esforzar en el texto? No saben historia nada, son analfabetos históricos. Y ahí mismo la Y siguen el